drop that bass. All the ladies in the place, drop that bass, 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 drop that bass. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, ¿los de atrás me escuchan bien? ¿No? ¿Atrás? ¿Sí? ¿Tú me escuchas bien? ¿Sí? ¿Hola? Ok. Chicos, chicas, buenas noches. ¿Ahí está bien? Bueno, muy buenas noches. Siendo las 6:40 ya de la noche, vamos a dar comienzo a la primera versión de la Node Week. Para nosotros es un placer tenerlos aquí. Mi nombre es Paula Mazo, yo soy web developer, web UI developer aquí en Globant. Bueno, me presento, yo soy Andrea Córdoba, web UI developer también en Globant, y nosotros vamos a estarlo acompañando durante toda esta semanita con speakers internacionales, charlas todo alrededor de Node Week, de la Node, perdón. También vamos a tener 2 workshops el sábado, vamos a tener after party, bueno, va a ser una semana bien emocionante, así que doy oficialmente la bienvenida a la Node, el inicio a la Node Week, y es importante saber que para este evento nos patrocinan ciertas comunidades. Bueno, les queremos contar que la Node Week parte de un concepto base que es la Development Week. Hace algunas semanas, de hecho, estuvimos haciendo la JS Week. En esta oportunidad, el objetivo de este evento es compartir conocimiento, conocer sobre prácticas, metodologías, herramientas que vayan en torno a Node.js. Por eso hoy nos acompañan tanto como patrocinadores y como participantes, algunas comunidades que generan eventos alrededor precisamente de esa tecnología. También las pueden encontrar en meetup.com. Bueno, y tampoco, o digamos que también es posible todo esto gracias a nuestros patrocinadores. Uno de ellos es Globant, que nos facilitó este espacio, y por supuesto pues nos ayuda para que nos podamos reunir, hablar sobre estos temas y conocernos y bueno, hacer networking y todo lo demás. Hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta en el evento. La primera es que por favor apaguen todo su celular o lo ponen en modo envío, porque no queremos interrumpir a los speakers. Lo segundo es que no hay sección de preguntas al finalizar cada charla. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, si quieren ahondar un poco más del tema, tienen 2 opciones. La primera es que los pueden contactar por Twitter, o la segunda es que ahorita vamos a tener una sección de break donde va a haber, donde pueden acercarse a ellos y hacerle todas las preguntas que quieran, pero no va a haber sección de preguntas. Por último, nos regimos con el manual de conducta de la JSConf, que básicamente nos tratamos con amabilidad y respeto. Y si tienen alguna inquietud como dónde queda el baño, van a ver unos chicos con este busito a los que le pueden preguntar y bueno. Bueno, menos charla y más acción. Nuestra primera charla de la noche, de hecho este speaker, este speaker es muy especial para nosotros, es un invitado especial, es un invitado internacional, y pues de hecho, por eso mismo, como él no es de estas tierras, en este fragmento del evento nos vamos a switchar al inglés. So, our first talk is why enterprises embrace Node.js, or in Spanish, ¿por qué las empresas adoptan Node.js? This speaker comes from United States, but we have something to say about him. He was born in Serbia. His parents are from 3 different countries. He's a Canadian citizen, but he lives in United States. So we can say that he's the graphical definition of a citizen of the world. So, ladies and gentlemen, please welcome to Serge Josipovic. Thanks, everyone. Hi, good evening. As Paula said, I wouldn't be calling myself a citizen of the world, but if you ask my kids, they're going to call me Gypsy, because I lived in London, Toronto, Montreal, Cleveland, Singapore, Jakarta, and right now I'm here with you, but like tonight, speaking about Node. So the Canadian flag, yes, I'm Canadian citizen. So
My background, I work for Rockwell Automation. Rockwell is the largest company that covers the industrial automation in the world, 23,000 people. And we are equally well represented both on the software and hardware side. So my background are databases. I'm a Microsoft SQL Server guy, data architect, but I made a promise that tonight I will not be talking about that. So Alain Nieto, he's not here with us, but I'm going to keep my promise. A couple of words just on the folks that will be sharing the scene over the next couple of nights that we've been working together on some of the cutting edge technology and architecture. So you will be seeing in the next couple of days Pete McKinstry from Globant. He's a guy from Seattle, and one of the most brilliant minds that one can really kind of wish to work with. Pete is organized. He's really patient. He's kind of thinker. He's going to kind of take a step back. So Pete is everything that I'm not. So for that, it's going to really kind of create great experience. Rob Howard from Seattle, from Globant. One of the best presentations, best drivers, too technical to business audience. Like we've been on this for 18 months now. But Rob is one of the architects on the kind of whole program that was. I think he changed all the different aspects of the architecture, from the back end, front end, things like that, right? The other guy that is going to be part of the crew is Kevin Fonner. He's from Rockwell. Kevin, he's one of the senior engineers, fanatics like when it gets to robotics, but one of the best salesmen, that one can imagine, like an engineer as well. So you want to have something done, pushed through. You're going to call Kevin, and he's going to do that for you. Kevin and I have a history. 4 or 5 years ago, so Kevin was pushing me kind of to go for some conference, security, something, and he was really, really persistent. So finally I said, yes, okay, let's go and figure this out. A week later, I realized I'm sending Kevin to Las Vegas for a week for some white hacking security stuff or something like that. So it was kind of pretty cool. So enough of that. I changed up, the topics a little bit. So basically, before we go into the real thing, just kind of to put a name to the face, Pete McKinstry, the guy that is kind of thinking leisure, some low level. Myself, I've been a bit under Pete. So Andrea was asking a couple of days ago, oh, I need a picture. So I took a selfie, and this is the something that kind of popped out my camera. So okay, well there you are. So Rob is on the other side. Like Rob in this picture looks like a real estate agent. Somebody is going to sell something to you. No way. And then Kevin, Gone with the Wind. One thing that we share in common: we suck in taking selfies. So so without further ado, let's go and talk about a real thing. So. Node, 10 years since the 2009 debut, made by and developed by Ryan Dahl. It's a runtime engine for JavaScript. It allows all different things. I'm not going to read through all of this, so basically maybe the presentation will be available. But from the get-go, one of the most important things is a number of pioneer adapters, and you have pretty much the list of the some of the names that mean a lot today in the technology world: Microsoft, Yahoo, Uber, you name it. What they share in common is they're all kind of enterprise, technical levels of unimaginable sizes. Now today, based on 10 years later, is one of the most favorable development communities. So that's why the big companies are going with it, and became a go-to technology for most of the Fortune 500 companies. I don't want to go back into the checking like who was a Fortune 500 list in 10 years ago versus today, but these guys definitely could stay on in that list. When we were selecting technology, like looking at enterprise architecture and how things can work down the road, we always going to try to break the problem into 2 points. Like the first one is is this technology and architecture can solve my day-to-day challenges? Can I have my people connected? Can I store my data confidentially, in some persistence? Does it scale? Does it perform? And how long
something is going to last, the longevity of the technology. So you have a large development teams and you train them and they know everything inside and out, and then boom, something else is coming out. So Node really was resistant, resilient through the time. 10 years later, we're having some kind of cool stuff coming out of it. The question is that this good language for the enterprise development, and really just some of the facts that when it gets to the technical and business decisions, something that lots of people will be going through. Google, JavaScript engine, npm, which is 220,000 packages and counting. You need to know them, and you need to know how to kind of put the whole thing together. But it's really the arsenal of tools that you can use in day-to-day development. Increased adoption, 1 billion downloads. I think beginning of this year. This is where the milestone, and it's definitely. Java was for a long time the largest developer community. Node is bigger than Java today. Some of the features that when you're looking at this, okay, why the Node is a good tool for some of the projects that you'll be working on. It makes really real-time applications fast. So one of the problems is back-end, front-end. I can use the same technology and can really work on both sides of the architecture, having a nice split between the two, different layers. Efficiency of the development process comes with that. Code executes faster than any other language, and we're going to be seeing some testimonies from other companies. Cross-functional teams, meaning I can use the same technology, same architecture platform, and I can have different teams working on different parts, meeting together, later on, and I don't have to have the restriction of the technology. Really can have a small focus for the smaller teams to run faster. So I have a horizontal scalability in terms of the, how I can run my execution, and better results because now I can spread the work more easily, more flexibly on the same platform. Cross-platform works everywhere, so I think that goes without saying. So when we were kind of looking at selecting our stuff, how are we going to work on the, some of the parts of the project? What is the main kind of architectural driver? These are the something that's I was looking personally, being responsible for that. Okay, this is what I want to have accomplished. And these are the architectural characteristics of the node that I was really valuing, all together with the team, and how we made the selection. So single-threaded, meaning, okay, well, there are some combinations between how I can have async and single-threaded, focus on a very small module, and talk about atomicity of the transaction. Asynchronous programming, be the byproduct of that. Promises, asynchronous call, not the callbacks, but I know that I will be getting something if I can continue working. Large NPM registry, so I have a community to support. Microservices-based architecture, this is the buzzword for my bosses, so basically, yeah, well, we want that. Let's move on. Reusable RESTful and APIs. API management lifecycle is super important on how some things will be backwards and forwards compatible as you're building the whole platform. And increased productivity, meaning lots of people are working on this one. Not, you can push people to the left, pull, make teams larger, smaller, accelerate, slow down. You have all different flexibility in creating the architecture picture and guidance and how the execution teams and development teams will be taking this over. So some of the highlights that if I have to pick two, and to break the monolith, to break one thing that takes hours to build, to test, I can't break it, all the dependencies, but two things that I really cherish the most is async programming because of the ease of use, performance, scalability, and then microservices all together neck to neck. There are some other things in backup slides. I don't know if this can be shared or something, but some other points on the other highlights. But if I have to pick two, these are the two that I would definitely think about. This is. Going to the first slide, you're going to recognize some names, and I don't want to go back and read, but I was able to find some really valuable comments from
reputable, 400 to 500 technology companies like eBay, LinkedIn, Groupon, and Uber. But what's in common, they use a Node. And if I go back and say what challenges they were working on, how they solved the problem, real-time performance, ease of use, deployment, scalability, unity, front-end, back-end, uptime, cross-functional teams, cross-platform. We all come back to the same set of main characteristics about a platform, and this is why we chose Node. In a nutshell, this is the thing to do. This is, I think, the belief that it's going to last a long time. It fits all the bills for the enterprise apps, for something that will be lasting for quite a long time. And thinking of embarking the journey, now is the time. Have a huge community there to support, and Globant as well. So if this is the pitch on your applications to work here, great place. Start working on it, and all the best. So that's on me. I appreciate it. Being here, and all the best. Have a good night. Okay, Serge, thank you for sharing your experience as a software architect with us, right? And all the time that he spent to participate in this event. Now, your turn, Paula. Bueno, ya podemos volver al español. Les queríamos contar como dato curioso que aún hay muchas personas que creen que Node.js es un framework y no realmente una plataforma que nos sirve para ejecutar JavaScript. Hola chicos, bueno, bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a una charla donde nuestro speaker no necesita presentación. Él nos va a hablar sobre desenredando multihilos en Node.js. Un dato curioso sobre Adrián es que Adrián es semi-senior en buzo, ¿cierto? O buzo. Y también es profesor de yoga, vean ustedes. Y bueno, y que lo sigan en Twitter si quieren clases de yoga. Bueno, bienvenido. Es todo tuyo tú, el micrófono. Ok, buenas noches. Como ya dijeron, mi nombre es Adrián Estrada. Sí, buceo. Y sí, soy profesor de yoga, así que bueno. Doy clases todos los miércoles a las 7 de la mañana, pero bueno, solamente la doy por hobby, me gusta. Pero mi gran pasión siempre ha sido las comunidades y todo lo relacionado. Fui uno de los organizadores líderes de Medellín JS, todavía sigo organizando, aunque en un papel más secundario. También organizo JSConf Colombia, que es la conferencia nacional de JavaScript. Aquella chica que ahorita le recomendaron, Francisca Henkemann, estuvo hablando en la pasada edición de JSConf el año pasado aquí. Se la recomiendo, si no la sigue, sígala por favor. El mejor contenido que ese no va a encontrar. También organizo NodeConf Colombia, que tuvimos la primera edición este año. Fue una conferencia, yo digo que es de las mejores conferencias que he organizado. Planeamos hacer el próximo año NodeConf Colombia, así que pues invitados de una vez. Y bueno, hoy estoy acá porque vamos a hablar un poquito de Node, de una de las, digamos, de una de las debilidades, o yo diría que el talón de Aquiles de Node. Yo soy apasionado por esta tecnología, llevo, digamos que unos 7 años trabajando en Node, soy contribuidor del core de Node y soy colaborador oficial. Pero pues hay que reconocer cuando uno quiere algo, cuando a uno le gusta una herramienta, uno no se puede casar con ella. No existen los silver bullets, no hay algo que resuelva todos los problemas. Y lo que vamos a analizar hoy aquí es en qué no es tan bueno Node. Pues cuál es el problema de Node y por qué hay que hacer esto del multihilo. Vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, lo primero vamos a definir qué es multihilo. Entonces, si podemos cerrar aquí esto, qué pena, creo que ayuda más. Entonces esta es la definición de multihilo. Les pido disculpas porque mis slides están en inglés, por lo general reuso el contenido, pero la charla es en español y se las voy a traducir.
Entonces multihilo es una técnica por la cual un set de código, un set de instrucciones puede ser ejecutada por diferentes procesadores en diferentes etapas de la ejecución. Entonces eso es multihilo, o sea que yo puedo usar varios procesadores para una labor específica. En este caso, pues vamos a ver por qué esto es importante y por qué esto es necesario. Entonces, en teoría, Node ya es una rutina de multihilo, o sea, ya Node ya cumple con esto. ¿Por qué? Porque Node tiene varios hilos, así todo el mundo diga que Node es single threaded, o sea, tiene un solo hilo, esto no es verdad, porque en el background usa múltiples hilos para ejecutar código asíncrono, ¿sí? Cuando yo voy a leer un archivo, cuando yo voy a, no sé, a hacer una petición por la red, todo esto pasa en varios hilos. Pasa en el hilo donde yo hago la petición, que es el single thread, y en el background se ejecuta otro hilo. Vamos a ver un poquito sobre los detalles de esos dos hilos. Entonces, tenemos que en Node se corren dos tipos de código. Se corre JavaScript, obviamente, pero por debajo se corre código de C++, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de hilo. Uno que es el event loop, el famoso event loop, que es donde corren todas mis instrucciones de JavaScript. O sea, cuando yo hago la petición y después cuando ejecuto el callback o la promesa que resulta de esa petición, todo eso se ejecuta en el event loop, que es el primer hilo. ¿Listo? Pero hay un worker que ejecuta las tareas correspondientes al código de C++. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos entendiendo un poco. Y ese worker pueden ser varios, ¿sí? O sea, no es un solo hilo para C, hay varios hilos, hay un pool de workers para las instrucciones en C. Este es el gráfico del event loop. ¿Cómo funciona? Entonces yo acá tengo las instrucciones de JavaScript y las ejecuto y todo esto corre en una burbuja. Pero cuando hay una operación asíncrona, esto registra esa operación y la lleva a una pila, pues en realidad es una pila FIFO, y esto se ejecuta en la tierra de C. Cuando esto termina, entonces vuelve al event loop y entonces lanza el callback, que es otra instrucción que yo tenía, y se ejecuta. Entonces siempre está haciendo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me debe importar esto a mí? Porque es que hay algunas operaciones que pueden bloquear el event loop. O sea, JavaScript, si yo tengo un montón de instrucciones en JavaScript y son instrucciones que nunca pasan a la tierra de C, todo se va a quedar en el event loop. Y JavaScript siempre, pues no funciona de forma asíncrona. Por ejemplo, yo tengo un servidor web que está escuchando peticiones, llega una petición y esa petición tiene un montón de cálculos en JavaScript que nunca pasa a la tierra de C, entonces se queda ahí solamente atendiendo la petición de ese cliente. ¿Qué pasa? Las otras personas que hagan otra petición al mismo servidor van a quedar esperando porque mi proceso no puede hacer nada más. Entonces, por eso es importante y vamos a aprender un poquito de las operaciones que bloquean, porque la mejor forma de yo prevenir esto o de aprender por qué se necesita esto es entender el porqué de estas cosas. Entonces, lo primero es este concepto de la complejidad computacional, ¿listo? También conocida como que también un algoritmo o una estructura de datos puede escalar, ¿listo? Entonces acá tenemos un gráfico bien bacano sobre la notación de Big O, que básicamente me permite identificar el orden de magnitud de ejecución de mi código. El mejor es el N, que es la base. ¿Cómo así? Mi código se ejecuta una sola vez, o uno. O sea, si yo tengo una serie de 3 instrucciones, se ejecutan una sola vez y sale. ¿Listo? Pero de ahí, no todos los códigos pueden ser lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo que filtrar un arreglo, si yo, por ejemplo, tengo que buscar registros, si yo, por ejemplo, tengo que iterar directorios, todo eso va escalando. Entonces, acá hay una leyenda muy buena para entenderlo. Lo que está verde es excelente, lo que está verde clarito es bueno, el amarillo está ahí más o menos, y ya de naranja para arriba está mal y rojo es horrible.
Entonces, si usted tiene un algoritmo que se ejecuta más de O n logaritmo de n, entonces ya empieza a ir degradando el performance como tal. Y Node es muy malo para esto. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces hay algunos ejemplos en el mundo de Node de por qué pasa eso. Entonces lo primero es los cálculos complejos. Todo lo que yo haga matemáticas en JavaScript, que use el procesador, eso es malísimo, 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 malísimo. ¿Listo? Entonces, yo tengo procesos que hacen muchos cálculos, todo eso, por lo general tengo que tener en cuenta que todas esas operaciones se hacen en el hilo principal, en el event loop. Y si el event loop está bloqueado, ya más o menos entendemos qué puede pasar. Luego tenemos ruidos, que es básicamente un ataque, y es que yo tenga una expresión regular que sea vulnerable a un ataque, y sobre lo que yo ejecuto la expresión regular es datos que vienen del usuario. Entonces, si alguien tiene, ahorita vamos a mostrar un caso de ruidos, si alguien tiene una expresión regular de ese tipo y le meten al input del programa un string, digamos, complicado para esa expresión regular, va a poder bloquear mi event loop y por lo tanto mi proceso va a dejar de funcionar. Pues no va a dejar de funcionar, se va a quedar atascado. También tenemos el JSON 2, que es básicamente cuando yo tengo un JSON muy grande y yo uso el parse o el stringify, ¿sí? Yo digo JSON parse o JSON stringify y entonces esto cuenta como un complex calculation porque empieza a hacer parsing del string, el len del string, hay muchas operaciones que se ejecutan ahí y entonces todo esto pasa en el hilo principal. Entonces al pasar por el hilo principal va a parar el nivel loop. Lo mismo con los métodos síncronos. Entonces hay APIs del core de Node como Crypto, como zlib, como FS. La forma más sencilla es decir zlib, ¿sí? FS, que es la más común para yo abrir un archivo, por ejemplo, y leerlo. Si yo lo leo de forma síncrona, todo eso se ejecuta en el hilo principal. Quiere decir que tiene que esperar la operación para leer el archivo completo antes de continuar ejecutando otras instrucciones. Y lo mismo Child Process. Child Process tiene unos métodos que son execSync, spawnSeek, que lo que hacen es lanzar procesos, pero se lanzan de forma síncrona, o sea que el hilo de JavaScript se queda esperando por la ejecución de ese como tal. Vamos a ver un poquito de código. Acá hay un ejemplo de ruidos, entonces acá hay una expresión regular que no es segura, y luego hay un string, y acá después les voy a dejar los slides para que prueben, y van a ver que esto demora unos 3-4 segundos mientras que el event loop está bloqueado. Eso está muy mal. Y acá hay un ejemplo de JSON 2. Básicamente esto está haciendo un objeto, pero acá empieza a hacer unas iteraciones y voy volviendo ese objeto más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y voy a querer volver ese objeto a un string, entonces voy a utilizar JSON Stringify, y cuando haga ese JSON Stringify de un objeto demasiado grande, todo esto pasa en el hilo principal y se va a bloquear el event loop y va a dejar de atender peticiones. Bueno, entonces vamos a ver qué puedo hacer si yo tengo algún caso donde, digamos, tengo un montón de operaciones que de todas formas tienen que correr en el lado de JavaScript. Lo primero sería partir la carga. ¿Cómo así que partir la carga? Yo puedo utilizar procesos asíncronos, por ejemplo el setImmediate, el nextTick, el setTimeout, para que ciertas operaciones se ejecuten en la próxima iteración del event loop. Entonces el event loop va a ser, por ejemplo en setImmediate, lo que va a hacer es aplazo esta operación, atiendo la próxima operación y ahí vuelvo y regreso a esa y sigo calculando. Eso permite que se pueda trabajar un poco mientras hago esos cálculos, pueda ir atendiendo otras cosas, intercambiando, ¿cierto? Entonces atiendo acá un momento, pauso, atiendo acá otro momento y vuelvo acá y me paso así. No es lo más óptimo, pero en algunos casos puede funcionar. Entonces es la primera medida. Ya si definitivamente la cosa está muy grave, pues puede hacer una extensión nativa, puede hacer un módulo nativo que se compila en C++, entonces me tocaría ir a escribir todas esas instrucciones y todo ese proceso en C++ en otro lenguaje y hacer todo el proceso de cómo se crea una extensión nativa. Y aquí les dejo un tallercito por si quieren aprender a hacer extensiones nativas de Node.js. No se preocupen, yo ahorita les voy a dejar el link de las presentaciones, así que no tienen que tomar foto ni nada, la tengo pública para que todo el mundo la pueda ver.
Entonces, pues ya esas son las dos únicas opciones que yo tengo para partir unos cálculos pesados. Y entonces vamos a ver ya a tratar el problema de multihilos como tal. Entonces, los principales problemas que hay que resolver cuando tengo un código multihilo son la compartición de datos y recursos, porque pues obviamente yo voy a tener diferentes procesos trabajando sobre un set de información. La comunicación y sincronización, o sea, si yo tengo más de un proceso, ¿cómo voy a hacer para que este proceso le devuelva la información a este y le pase información a este? Y cuando hay errores, porque pues yo tengo que tener en cuenta si hay un error en otro proceso, el proceso principal tiene que manejar ese error y tiene que informar correctamente. Y vamos a ver las opciones. ¿Sí iba ahí? Bueno, sí iba ahí. Entonces, la primera opción para hacer multihilo en JavaScript sería usar Child Process. Entonces, Child Process sirve para muchas cosas. ¿Para qué me sirve Child Process? Yo puedo ejecutar un comando del sistema con Child Process. Tiene diferentes métodos, spawn, exec, que me permiten a mí ejecutar un comando como tal. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, creo otro programa y que ese otro programa devuelva, ¿cierto?, la información y lo ejecuto como un comando del sistema operativo con spawn. Y cuando recupere la salida del spawn, pues ya hice los cálculos complejos en otro hilo. El hilo principal nunca se bloqueó. Lo mismo con exec, pero la diferencia es que spawn es en real time, o sea que si yo tengo un proceso que está continuamente mandando información, lo mejor es spawn, mientras que exec lo que hace es ejecutar, espero que todo se ejecute y ya al final es que me devuelve la información, ¿sí? Esas son las dos diferencias principales entre spawn y exec. Exec file no crea un shell por defecto. Como estos son procesos, esto está creando shell. Si yo tengo bin bash o alguna cosa así, lo que va a hacer es ejecutar el comando en la terminal como tal, internamente, pero en exec file no necesariamente tengo que hacer eso. O sea, ejecuta un archivo como tal y luego me retorna el buffer con el output, ¿sí? Y luego tenemos fork, que es una variación del spawn, donde el padre y el proceso hijo tienen comunicación. O sea que esta es una alternativa muy viable para hacer multithreading con Child Process. ¿Listo? Entonces, acá les dejo la documentación para que puedan aprender un poquito de, incluso ahorita en los ejemplos vamos a ver un poco de Child Process. Y la siguiente forma es usar cluster. Entonces, cluster es otro módulo del core de Node que me permite a mí crear un clúster de procesos para yo tener diferentes instancias de mi código para ejecutar en diferentes procesadores mi código como tal. Pero esta no es tan recomendada. ¿Por qué? Porque cluster se creó con la idea de que yo creo un web server y ese web server cree varios hilos y los hilos compartan el puerto por el cual atiende. Entonces a veces en producción esto es un problema grande porque es muy difícil hacer debugging de un problema que está dividido en esos hilos porque es tan black box que es muy difícil hacer tracing de los errores como tal. Y entonces hay una opción más recomendable y es usar algo externamente. Y también es una opción para hacer multihilo y es que algo externamente, por ejemplo en Linux tenemos systemd, que es una herramienta del sistema operativo, lance varios procesos de mi programa y poner un balanceador de carga encima de esos procesos. Entonces ahí es donde está el famoso combo de Nginx, que es básicamente un proxy web mandándole información a diferentes procesos de Node que atienden en diferentes puertos. Y al ser procesos ya individualizados, yo ya puedo debuguear cuando hay un problema, porque yo puedo ver todos los procesos y puedo monitorear cada uno de los procesos. Mientras que en cluster esto es una cosa más bien compleja de hacer. ¿Listo? Acá está la documentación de cluster, entonces yo diría esta es como la menos recomendable. Pero luego tenemos entonces lo más nuevo. Esto salió hace poco, pues sí, hace poco. Workers son ya threading como tal, pensado para hacer operaciones en hilos de JavaScript que están atados a mi proceso. Una de las cosas más útiles de esto es que pueden compartir memoria.
sea, yo ya tengo un proceso que puede compartir memoria con varios procesos. Todas las alternativas que habíamos visto hasta ahora, lo que hacían era que lanzaban otro proceso y pues obviamente no comparten la memoria, a no ser que yo utilice alguna comunicación para enviarle información de uno al otro. Pero esa memoria nunca fue igual, o sea, las direcciones de memoria son diferentes, porque este es un proceso y este es otro proceso como tal, mientras que aquí yo puedo tener array buffers y share array buffers, que lo que hacen es que yo pueda compartir esas instancias en cada uno de los procesos que lance. Entonces, yo diría, en ciertos casos donde yo quiero tener algo más óptimo, esta es la opción, pero cuando yo necesito hacer isolation, o sea, isolarlos, apartar los procesos como tal, la mejor solución sería child process, ¿cierto? Esta es la solución que faltaba. El problema es que todavía no está estable, todavía está en modo experimental. Pues en teoría en octubre ya va a pasar a estable, pero todavía no sabemos bien, todavía falta que deciden, pero ese es como el pensado. Entonces esto estaría a partir del Node 12 como tal. En el 10 está en modo experimental, quiere decir que tengo que usar un flag cuando vaya a ejecutar mi código para poder activar el módulo de worker threads. ¿Listo? Acá está igual la documentación. Y vamos a ir a la siguiente, que ahí viene una cosa. Uno de los grandes poderes del ecosistema de Node es que el ecosistema de módulos ya soluciona muchos problemas por mí. Hago el ejemplo. Usted no escribe su servidor de Node usando el módulo del core del HTTP. O sea, es una cosa loca. ¿Se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer, pero usted tiene que tener un montón de cosas en cuenta y le tocaría escribir un montón de cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo necesito un router. ¿Listo? Entonces me toca hacer y crear mi propio router para decir que cuando le den slash tarea 1, vaya a esta función y ejecute, o cuando vaya tarea 2, vaya a esta función y ejecute. Eso me tocaría hacerlo a mano, ¿cierto? Pero pues, ¿para qué voy a hacer eso si tengo Express? ¿Sí? Es lo mismo acá con multithreading. Entonces ya hay paquetes que hacen esto por mí. Entonces tenemos Worker Farm, Worker Pool, Microjob y Threads, que son paquetes que ya tienen esto orquestado para mí. ¿Cuál es el principal problema? O lo que me tocaría a mí escribir más que todo cuando esté haciendo threads, es cómo hacer la sincronización entre esos threads y cómo hacer el balanceo de carga entre esos threads. O sea, si yo tengo 4 threads, entonces en esos 4 threads yo le digo, le mando trabajo a este primero, a este segundo, a este tercero, a este cuarto, y voy haciendo round robin, mandando y distribuyendo la carga. Pero me tocaría a mí hacer ese código, ¿cierto? Me tocaría a mí crear el pool de los threads y después decir, bueno, primero va este, segundo va este, tercero va este, cuarto va este. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso si ya estos paquetes lo hacen por mí? ¿Listo? Entonces, es importante conocer la base del core, o sea, cuáles son las posibilidades del core como tal, pero pues me voy a ahorrar el trabajo y ya voy a utilizar módulos que hacen lo duro por mí. Muy bien. Y pues vamos a mirar un poquito de código, entonces, ¿cómo pasa esto? Ok. Sería bueno. ¿Cómo hacemos? Tenemos. ¿Me ayudas? Gracias. Ok. ¿Leen allá atrás? No, ok. ¿Leen? ¿Mucho? Vamos otro poquito. ¿Ahí leen? Ok. Entonces tenemos un servidorcito web. ¿Listo? Ese servidorcito web es sencillo, requiere Express, crea Express, atiende por el puerto que le manden o en el 3000 por defecto y requiere esta función que calcula Fibonacci. La función es lo peor del mundo. ¿Por qué es lo peor del mundo? Porque es una función que usa recursión y la recursión es un proceso pesado. Y al ser un proceso pesado, pues obviamente esto va a matar mi event loop, que es la idea que yo tengo. ¿Listo? Hay una forma, obviamente, ahorita estaba hablando con Andrés por acá, ¿no? Sí, de cómo evitar esto. Obviamente memorizar la función sería la solución para esto, pero pues acá nos interesa es bloquear el event loop, lo vamos a ejecutar así como tal. ¿Listo? Entonces acá tenemos esto, un endpoint, que lo que hace es recibir un dígito.
Esta validación vale 3 pesos. Para hacer validaciones sobre un endpoint como tal, les recomiendo Joy, que es un módulo muy bueno y lo hace todo automáticamente por mí, pero como para no dejar, ahí está. Y luego lo que hace esto es simplemente coger ese dígito y luego me devuelve el resultado de Fibonacci. ¿Listo? Eso funciona. Eso funciona. Vamos a ver. Entonces vamos a correr acá. Ok, tenemos esto aquí. Vamos a abrirlo en el navegador. Calculate. Y vamos a calcular el término número 33. Y funciona, ¿sí o no? Digamos que quiero calcular el tercero. Ay. No le consta que funciona. Ok. Digamos que sí. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es el problema? Con una sola petición no hay problema, ¿cierto? Pero vamos a ver qué pasa si yo en una terminal utilizo, por ejemplo, Apache Benchmark para hacer 1000 peticiones con 5 clientes concurrentes calculando el Fibonacci del término número 33. Ay, esto salió rápido. Hay algo que no está funcionando bien. En teoría yo debería bloquear mi event loop. Ah, claro, ahí está. Estoy probando el endpoint que no es. Este sí es el endpoint que estoy probando y bueno, ahí me toca sentarme a esperar. Pues me imagino que no leen la terminal. Vamos a subirle un poquito. Apenas ha completado 100 requests. Son 1000. Muy mal. Para que hagamos esto gráficamente, voy a abrir esto, que es el producto para la empresa que yo trabajo, que se llama NotSource. Y esto es básicamente una herramienta que me permite monitorear procesos de Node. El primer gráfico que vemos acá es el gráfico de la CPU, que quiere decir que en este momento se está gastando el 100% de la CPU. Eso está grave, o sea, porque primero está atendiendo muy lento, segundo se está gastando todos mis recursos, y luego otro gráfico que me importa es este. Este es el gráfico del event loop. Entonces, la línea azul es el event loop lag, o sea, cuánto se está demorando mi event loop para poder procesar nuevas instrucciones. Si va por arriba está muy mal, esa línea siempre debería ir por el piso, y la verde es cada cuánto está esperando mi event loop instrucciones, cuándo está listo para recibir event loop. Como ven, las gráficas se invirtieron, la verde está por el piso, o sea que no está atendiendo casi nada, y la azul está por el cielo, o sea que está lagueado totalmente el event loop. ¿Listo? Entonces pues apenas terminó, cuando viene el pico acá. Lo que pasa aquí es que las líneas vuelven a su normalidad, la verde va por el cielo, o sea el 99% está esperando instrucciones, y la otra va por el piso, o sea que no hay cero lag, hay 0 milisegundos de lag como tal. ¿Listo? Ok, vamos a ver entonces otro código. Entonces, como pueden ver, bueno, hay otra cosa que les podría mostrar, es esta. Pero bueno, la mostramos en otro ejemplo. El primero es con este. Esta es la primera solución que yo diría voy a implementar. Y esto es el mismo servidor, pero ya está trayendo el método fork de child process, ¿cierto? Entonces sigue creando lo mismo, sigue requiriendo Fibonacci, y aquí tenemos que calcula el dígito. Esta es la misma operación que estaba haciendo en el servidor pasado, pero tengo una nueva que se llama Calculate Job, que lo que hace es distribuir la carga en varios hilos. Por ahora, solamente en un hilo aparte. No vamos a tratar sino con un solo hilo para ver la diferencia. Entonces tenemos que hacer lo mismo, pero aquí cambia. Acá está haciendo fork, y el fork recibe un archivo que es child Fibonacci. Y aquí vamos a ver de qué se trata ese archivo. Está child Fibonacci, y lo que hace es requiere Fibonacci, que es la misma función que estábamos trabajando, y luego tiene un evento que se llama onMessage. OnMessage recibe el dígito y luego calcula Fibonacci para ese dígito y luego envía de vuelta el resultado y por último sale. ¿Listo? Acá no estoy aprovechando
ese nuevo worker. O sea, cada vez que un worker se ejecuta, cuando termine de ejecutar se muere. O sea, se lanza un worker cada vez. ¿Listo? Entonces vamos a ver la diferencia. Por ahora, entonces, paramos este y aquí ejecutamos este. Tenemos el mismo servidor. Si yo vuelvo y hago el mismo experimento, bueno, ya no tenemos el mismo proceso porque lo paramos, ¿cierto? Tenemos este otro. Y este otro está tranquilo, está relajado, CPU sin problema. Ya el lag está pues corto. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos a probar otra vez a calcular el número 33 con todas las peticiones que habíamos dicho, 1000 peticiones por 5 usuarios concurrentes, y empezamos a ver y le vuelve a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Se está gastando toda la CPU, y si yo digo que quiero ver un CPU profile de eso, que es cómo está gastando el uso de la CPU mi proceso, ahí lo estoy tomando, y ya lo podemos ver aquí, y se ve así. Vamos a poner el flame graph para que entendamos mejor. Esto, para los que no conocen, es un flame graph, es una utilidad para diagnosticar uso de CPU por procesos de node. El de abajo es la base, o sea, el proceso root, y empieza a graficar las funciones por las cuales se usa el tiempo. Como pueden ver, básicamente todo esto es Fibonacci, 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 es la recursión operando. Entonces, pues ahí es donde veo que se gasta todo el tiempo usando esa función como tal. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a volver. Vamos a parar esto. Y vamos a ejecutar el otro endpoint, que es calculate job, con el mismo parámetro. Y vamos a ver qué pasa en el proceso. Entonces, ahí ya está operando, ¿listo? Pero vemos que la CPU se está comportando, no se está gastando tanto, y que el event loop no está tan lagueado y se mantiene como el 80 y pico por ciento idle, perdón, o sea, esperando por instrucciones. Si yo hago un flame graph de esto, voy a ver un gráfico totalmente diferente. No, ese no es. Listo. Sí. Bueno, no es tan diferente, pero bueno. O sea, todavía sigo viendo varias cosas que están ocupando mucho tiempo, pero veo acá que ya hay comportamiento de otras funciones que se están lanzando. ¿Listo? Bueno. Este no atiende mucho más rápido porque en realidad está utilizando solamente un worker, ¿cierto? Por cada petición lanza un worker y lo mata. Cuando yo tengo un pool, o sea, varios procesos atendiendo sin que se mueran, esto va a ser mucho más rápido. Y para eso entonces vamos a ver otra solución. Vamos a verla aquí, que es Server Microjob. Microjob es uno de los módulos que estábamos viendo ahorita, que hace el trabajo por mí. En este caso, Microjob utiliza Workers, que es el API experimental del Core de Node, pero lo utiliza en una capa muy baja. Podemos ver, tenemos el mismo endpoint, que está haciendo exactamente lo mismo, pero aquí tenemos este que es diferente. Entonces, lo primero es que hay que traer estos dos objetos de Microjob, start y job, y lo primero que pasa es que cuando yo pongo a escuchar el servidor, inicializo un pool de workers con 4 workers, o sea, ya tengo 4 diferentes hilos para hacer mi trabajo. ¿Listo? Y luego aquí lo que hago es crear el trabajo como tal que va a ejecutar los workers. Este es el pedazo de código que ejecuta en cada uno de los workers. Microjob automáticamente hace el load balancing por mí. Entonces voy a tener 4 hilos y miren que el código es muy sencillo, o sea, hago una wait, esto funciona como si fuera una promesa, le mando la información y luego utilizo dentro del worker Fibonacci. Miren esto que es importante, como el worker es una instancia diferente, yo tengo que pasarle primero la ruta del módulo de Fibonacci porque él no es capaz de resolverlo sola. ¿Listo?
y después pues lo único que hace es retornar Fibonacci. Pero aquí le paso en data la estructura de datos que necesita. La primera es el dígito para poder hacer el cálculo y segundo es el pad del módulo para que lo pueda requerir. ¿Listo? Muy bien. Vamos a parar ahí y vamos a ejecutar el servidor como tal. Entonces tenemos otro proceso de Node y este proceso de Node está aquí, está en blanco. Vamos a hacer la misma prueba. Esta es la prueba que sabemos que lo va a bloquear, o sea que vamos a ver que se comporta exactamente igual. Estamos viendo que la CPU otra vez creció y el lag otra vez creció y vamos a pararlo ahí y vamos a hacer ya el cálculo de job y vamos a ver la diferencia. Este se mueve más rápido, obviamente, ¿cierto? Y si puedo ver el proceso ahora, esta es interesante. Se dice que está gastando el 400% de la CPU. ¿Por qué? ¿Por qué el 400%? Porque lo que en Solid está mirando en este momento es información de 4 procesos diferentes, que son los que están haciendo el trabajo. Pero miren una cosa, y es que mi event loop sigue comportándose bien. O sea, mi servidor puede seguir con más peticiones, porque está esperando el 95% de las veces y el lag por instrucciones está en 0.3 milisegundos. O sea que mi event loop está trabajando bien. La CPU se está gastando, pero miren lo que demoró en completar el trabajo. Demoró muy poco. Si yo tengo una máquina con más cores, tengo una CPU que tiene más cores, puedo crear un pool más grande. Si tengo 8 cores, crearía 8 trabajos para hacer esto. ¿Listo? Y funcionaría mejor, funcionaría más rápido. Entonces, pues esta es la muestra final de cómo sería distribuir la carga de un proceso muy pesado en varios workers sin dejar de atender las peticiones de mi servidor. Gracias. Volvamos a la presentación, les tengo un par de cositas más y ya terminamos. Entonces, cuando yo doy una charla trato de que ustedes tengan algo más que hacer, entonces por favor vayan y aprendan. Entonces van a aprender a trabajar con multihilos. Y acá les tengo unos recursos. Bueno, devuélvase. Ok, mi event loop está un poquito lagueado, como pueden darse cuenta. Acá tenemos, lo primero es que aprendan sobre el event loop como tal. Cómo funciona el event loop, cómo funcionan los timers. Eso es primordial en Node. Apréndalo, es muy buena base. Después tenemos, para que aprendan de complejidad computacional, el slide donde yo les mostré qué tan complicadas eran las operaciones para correr. Después les tengo una guía oficial del core de Node, es no bloquee el event loop, explicándole más a fondo cuándo se bloquea el event loop y por qué. Después de eso les tengo otra que es ya la primera implementación usando child process de un worker, pues de varios workers, de varios procesos. Y luego tenemos acá utilizando worker threads como tal en esta. No, esto es clustering. Entonces me falta un enlace. Si me falta un enlace, yo se los pongo después. Y por último, pues Julián Duque, mi gran amigo. ¿Y quién han visto Node.js en vivo aquí? Muy bien. Entonces, parte de esta charla la dio él en su Node.js en vivo. Él dedicó un capítulo especial a hacer worker threads. Mostró un poquito de child process, pero no mostró en realidad sus funciones. Y pues le falta un poquito más, entonces pues es muy buen video para complementar, para aprender a usar workers como tal. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas en Twitter, ese es mi usuario, es muy raro de escribir, pero ese es, créame que sí. Y bueno, muchas gracias. Bueno, nada, Adrián, muchas gracias por compartirnos ese conocimiento, cómo no, digamos, fregarnos en las bondades de Node.js.
Rápidamente pasamos a nuestra tercera y última charla de la noche. Les voy a ir contando de esta speaker. Un dato curioso de ella es que pasó una Navidad en un barco velero mientras pasaba por el canal de Panamá, después de naufragar. Olga nos va a hablar, bueno, un fuerte aplauso para Olga Saucedo. Olga nos va a hablar sobre yo no quiero hacer eso a mano. Cómo aprovechar la automatización en los procesos de generación de pruebas, automatizando procesos de pruebas. Olga. Gracias. Bueno, yo me llamo Olga, no soy ingeniera, llevo un año como analista de pruebas en Globant. Y voy a mostrarles lo que he aprendido. Hay oportunidades para automatizar procesos, aunque uno se dedique a las pruebas. Les voy a presentar 4 ejemplos de lo que he hecho este último año. Batea es una herramienta para minería de datos manual. Tengo un robot que es un web scraper mínimo. Stitch es una herramienta para reunir y compilar evidencias. Y otro robot que está en estado de proof of concept, pero ya sé que sí puede funcionar, que es un scraper, pero no sobre la web, sino sobre Telnet. Entonces, ¿cuál es el antes de Batea? Es que nosotros para las pruebas no nos entregan set de datos, sino que tenemos que construirlo. Para construirlo tenemos una única query y esa única query entrega un OR en lugar de el AND, entonces necesita postproceso. Nos entrega una… nosotros tratamos esto como un string, debería ser una cadena, lo recibimos como 2 números separados y los datos vienen por columna de ancho fijo, esto está separado por espacios. Para extraer esos datos con una aplicación tipo Excel, más o menos había que traerlo y después filtrar y ordenar por ese campo que viene numérico y sacarle los que venían incompletos, y uno puede hacer alguna otra cosa con eso, pero finalmente eso era lo que hacíamos. Después de eso había que concatenarlo y después de concatenarlo entonces decirle que compare si es igual al anterior, ordenar, comparar con el anterior y ¡tarán! 2 datos. Yo no quiero hacer eso a mano una y otra vez. No. Entonces, bueno, resulta que para eso se inventaron SQL, ¿cierto? Entonces, para el problema del OR en lugar del AND tenemos join. Bueno, el OR es todo esto y el AND es lo que está en la mitad y para eso sirve join. Y hay otras sentencias que sirven para organizar eso y darle formato y finalmente como el proceso después se parece a esto. Ya está, 2 datos.
La aplicación está hecha sobre Electron. Sí, eso es puro HTML. Sí. Da una parte donde uno puede ingresar la estructura que le va a dar a esto. Permite guardar la configuración local. Muestra un preview de los resultados y permite agregar SQL según uno lo necesite ir. Y me ahorra un montón de tiempo. Después de obtener esos dos datos, los llevamos a la interfaz que vamos a probar y el resultado no está. Porque, bueno, hay otras capas entre nuestro backend y nuestro front y los datos pues de pronto no están y ya está. Antes del robot, la respuesta era inténtalo de nuevo con otro número. Entonces yo creé un robot que realmente es muy sencillo. Esta es pues, la sintaxis, usa Nightmare, porque me gusta la sintaxis de Nightmare. Y ahí pues está un poquito acelerado para no aburrirlos a ustedes, pero el caso es, puedo pasarle una lista muy larga de números que quiero probar para la interfaz y él viene y me reporta si existe, no existe, me sirve o no, y además tiene un beneficio adicional y ya no es, no pues intenta ver con otro si encuentras otro número, sino ya no hay data, ya probé todos los números, porque no lo hice yo. La tercera herramienta es Stitch. Bueno, esto es más o menos cómo reúne uno evidencias de un proceso. Ese sí está acelerado. Uno tiene que usar Snipping Tool o alguna cosa parecida, guardar las imágenes, después seguir, volver a llamar Snipping Tool y guardar la imagen, y después de eso cuando uno ya tiene todas sus imágenes, abrir un procesador de palabras o alguna otra cosa para compilar sus evidencias, pegar todas las imágenes una por una dentro del documento y guardarlo. Yo no quiero hacer esa mano todos los días. Sí, así. Entonces, Stitch es una aplicación también sobre Electron que me da captura de pantalla completa con un clic y con otro clic junta todas esas imágenes en una sola imagen y comprime el resultado y no hace nada más. ¿Dónde está? No. Tenía por ahí un video, pero creo que se fue. Bueno, les quedo debiendo el video. No, este es el antes. Quiere decir que con un solo clic puedo capturar, no tengo que moverme de la pantalla porque la aplicación flota sobre el escritorio y puedo tener con un clic todas las capturas de pantalla pegadas en una sola imagen. Eso también ayuda. Este es mi scraper sobre Telnet. No está funcionando todavía, pero sé que puede funcionar cuando tenga tiempo de desarrollarlo. El antes de la circunstancia es que tenemos acceso a un programa de mantenimiento en un emulador conectado a un servidor de AS400 desde una máquina remota. No tenemos acceso a las tablas, pero yo necesito cruzar esos datos con una tabla. Y entonces puedo ir y extraer eso a mano. Todavía tengo que hacerlo.
Perdón. El robot sabe loguearse. No sabe hacer nada más, pero sabe loguearse. Se logueó. Bueno, me han preguntado ¿por qué automatizar esos procesos? Porque ahorra tiempo, ahorra frustraciones y otras personas lo pueden usar. Hay otros compañeros del proyecto y otros compañeros de Globant usando algunas de estas herramientas, sobre todo las dos que son aplicaciones locales. ¿Por qué JavaScript? Porque es escalable en dos dimensiones. Puedo empezar una prueba de concepto con una sola dependencia y 15 líneas y convertir eso en una aplicación completa y ponerle pues todo lo que necesite. Y lo segundo es que perdona las malas prácticas y entonces yo puedo hacer cosas muy feas que funcionan. No lo sé. Ok. Entonces, bueno, si no supe cómo agregar un event listener, pues entonces le digo que haga un clic y funciona. Y si necesito agregar algo en HTML, puedo armar el string y decirle que el elemento le ponga línea de HTML que yo acabo de construir y funciona. Sí, y después viene alguien y me dice, deberías averiguar qué son templates. Ok. ¿Por qué Node? Porque hay muchos ejemplos, puedo partir de los ejemplos y de la documentación y modificar lo que necesito y resolver el problema. Hay librerías para todo, hasta Telnet. Y otra razón es que me da automatización web nativa, que es algo que me interesa. Uso mucho Electron porque me hace interfaces fácilmente. Quiero un botón, le digo button. Ya. Y puedo empacar y compartir la aplicación para que otras personas lo usen. Yo no tengo acceso a un servidor de aplicaciones, entonces si quiero compartir lo que hago con alguien más, tengo que poner eso en el Drive y esa es la forma como este trabajo puede beneficiar a otras personas. Por último, muchas gracias a todas las personas bueno, yo les pongo retén, pasan por mi puesto y ¿esto cómo se hace? Muchas gracias, no habría sido posible sin todas estas personas y muchas gracias a ustedes. No, súper. Muchas gracias, Olga, por compartirnos esto. Qué bueno saber que hay herramientas y un amplio abanico de herramientas para poder automatizar este tipo de tareas operativas.